Hola. Bueno, se ve medio, medio que no se ve. Em, Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Acá buenas tardes. Este, Quería hablar de mm, me viene una palabra a la cabeza que no. De eso no quiero hablar. Este, pero mm, supongo que la gente, alguna gente que conoce, que conoce bien esta situación, o que conoce más o menos bien esta situación, porque bien creo que no la conocemos nadie. Creo que me reprocharon varias veces, lo digo así porque me llegó de muchas maneras distintas. eh, pero bueno, nadie se anima a decírmelo frontalmente, ¿no? Pero apareció demasiadas veces, entonces supongo que alguna gente que vale la pena de entre esas personas eh, que conocen esta situación, se preguntan o creen que hay algo de alarde de poder en mi manía, mi persistencia con contar las cosas que me pasan, participar. Inicialmente era siempre a mis conocidas y a mis conocidos, a mis amigos, a mis amigas. Esa palabra está muy entre comillas hoy día, en mi caso. Este, pero creo que me siento en la obligación de aclarar esto, porque sí creo verdadero que puede haber una confusión en este tema. ¿Qué pasó? ¿O qué pasa? Soy una persona, siempre fui, desde muy chica, fui extrovertida, desde siempre. Muy extrovertida. Pero a eso le sumo el hecho de que empecé a psicoanalizarme muy joven, muy chica directamente. Y tuve muchísimos años de análisis. Entonces, para mí era como natural, absolutamente natural, contar cualquier cosa, bueno, malo. Este, pero cuando se puso muy picante mi vida, cuando se puso muy difícil y muy rara, y había como una exigencia, bueno, ahora me entero que hay una parte de los masones que piensan que la palabra atrasó al ser humano, involucionó al ser humano. Recién ahora me entero, hace unos pocos días. Este, bueno, ante la exigencia de silencio, que venía de maneras demasiado crípticas y herméticas y qué sé yo, había una exigencia de silencio que para mí estaba... O sea, todo lo que fuera exigencia de callar
era como, o de secretismo, era como significado, como que había algo malo por cómo se habían dado las cosas en mi vida, ¿no? Entonces me puse empeñosamente a contar absolutamente todo, aunque fuera casi imposible de decir en muchos casos. Y a riesgo consciente, yo lo sabía, de ser tildada de loca por contar cosas tan raras. Ahora voy a contar una porque me pasó ayer que aparte de cosa loca, es casi como que sin razón, sin sentido prácticamente. Pero bueno, necesito aclarar que cuando pasó esto, ante la exigencia de silencio, yo sentía ya como una obligación. O sea, para mí yo lo tenía que contar por obligación. Tardé muchísimo tiempo en diferenciar qué era lo que verdaderamente era necesario compartir y qué era lo que era imprescindible callar, porque una vez que descubrí que la envidia sí tenía tenía, tenía una cierta importancia, digamos, generaba efectos en la realidad. Una vez que asumí esto, que entendí esto, estaba convencidísima que, que el bien era mucho más poderoso que el mal. Entonces, no podía hacer que esa emoción o ese sentir espantoso pudiera contra las cosas que realmente, o los sentires o las situaciones que eran importantes. Bueno, tardé un montón de tiempo en entender que el problemón era que yo le daba poder, estoy re dispersa, perdón, estoy así, que yo le daba poder a esa gente porque no me eran gentes indiferentes. Ya de por sí el amor universal lo tenía incorporado hacía desde siempre, pero a eso se le sumaba que en muchos casos esa gente que me envidiaba feo, feo, horrible, yo le tenía cariño. Sí. Y entonces yo le estaba dando fuerza a esa, o sea, yo le estaba dando de mi energía eh, a esas porquerías, porque son porquerías. Realmente la envidia debe ser uno de los peores. Bueno, de hecho, por eso es un pecado también, ¿no? Porque es realmente un sentir muy jodido, muy nocivo. Lo cierto que, bueno, tardé un montón de tiempo en entender que había cosas que no se cuentan. Y no porque tengan que ser secreto, qué sé yo, porque haya algo que ocultar, sino por esto, porque un meu corpo no alcanzará. Esta canción me viene cantando en la cabeza hace como un mes más o menos.
Me canta sola. Ja, sag mal si Georgie. Bueno, entonces, no, nada que ver con un alarde de poder. Después ya contaba esas cosas a riesgo de parecer cualquier huevada, pero porque ya me parecía importante informarle a la comunidad, informar en general, informar en particular, contarle a la gente con quien me relacionaba que si le pasaban cosas que no estaban autorizadas por el hegemón, por el sistema hegemónico, no se trataba de que estuvieran locas, exactamente, sino que el ser humano tenemos muchas más capacidades de las que conocemos. Y me parecía muy importante dar esa información. Me sigue pareciendo muy importante dar esa información. Porque es información. Y hasta hace poco tiempo la hegemonía de la información la tenían grupos genocidas, fundamentalmente. Hoy día tienen una gran parte de la hegemonía de la información, pero ya tienen grietas por todos lados, digamos, ya se filtra información verdadera en todos los sentidos, por todos lados. Pero por aquellos momentos era no, eso no es alarde, no lo cuento por alarde o por dar envidia, es otra cosa que me hicieron llegar varias veces. Por dar envidia. Me costó mucho tiempo entender que o sea, no tiene fundamento, ¿no? La envidia no es un sentir que es por esto, por una cosa que tenés o que nada, no. Me costó un montón de tiempo entender eso. Y más tiempo me costó asumir que yo podía tener cosas que me envidian. Pero no es por alarde, nunca fue por alarde, era por compartir cosas. Igualmente, cuando acumulo bronca, aunque sean pequeñas bronquitas que voy acumulando, incluso con gente querida, que me voy fastidiando porque una no le contesto, dos no le contesto, tres no le contesto, cuatro no le contesto. En algún momento lanzo mi enojo, mi fastidio, mi molestia de alguna manera. Eso también me costó tiempo de dilucidar. Y también cuento este tipo de... ¡Ay, qué linda! También cuento este tipo de estupideces casi, ¿no? Esto de mis estupideces. También las cuento porque... porque...
porque a veces llevan puestas cuestiones que no sabemos dilucidar, que no sabemos distinguir de nosotros y nosotras. Bueno, Giorgi también, que ahora está Lula en Argentina. Pero igualmente yo lo vengo cantando, me viene cantando en la cabeza hace un montonazo de tiempo. No es alarde de estupidez, no es alarde de poder, no es alarde de obstinación. No es alarde. O bueno, no sé, había otra palabra que se me fue. Pero no lo hago por eso. Ostentación. Ostentación, lo único que ostento es un montón de quilombo. Porque el saber no lo ostento. Lo comparto. No sé de escuchar nada, porque yo misma escucho poco, así que no sé de escuchar nada y medio que lo puse así para que no me bloqueen el video, porque pero eso, no me interesa darle envidia a nadie de nada. Eso ocurre solo, casi sin que me dé cuenta de cómo ocurre o por qué. Pero y otra cosa medio parecido, pero que más ligado a la vanidad, que me pasó el otro día en un video, que expliqué una cosa que es re auténtica mía. Exagerar las gestualidades y qué sé yo. Lo expliqué. En realidad lo que quería decir es, mi conducta es así, yo soy exagerada para decir algunas cosas y qué sé yo, pero además le sumo a veces, o sea, como que me doy cuenta que estoy exagerando mucho y me quedo en eso porque me parece importante hacer ese hincapié en el tema que fuere, ¿no? Pero no era que lo estaba haciendo por tal o cual cosa, no estoy midiendo o calculando cualquier accionar mío, pero sí como que lo dejo correr, y también eso se podría parecer una vanidad en la forma que lo expresé, qué sé yo, y sí, sin duda a veces tengo vanidades, a veces tengo estupideces, a veces tengo obstinaciones. Pero no, la mayoría de las cosas que comparto, y sobre todo en video, porque otra cosa, en video, em, de las cosas que grabo, ¿no? De las cosas que cuento, no tienen un pomo que ver con la ostentación o el alarde de poder o de saber o de pindonga, nada. Es básicamente eso, lo mismo de siempre. Compartir cosas que yo sé que nos obstaculizan, que nos hacen obstáculo a nuestra propia autenticidad,
a nuestra propia honestidad intelectual, a nuestra buena fe, nuestra voluntad, y nos llevan, o sea, cuanto más falso self, le decía uno, cuanto más falso self, cuanto más desconocidos y desconocidas somos para nosotros mismos y nosotras mismas, más capas de pelotudez se nos ponen frente, ¿no? De falso ser, de falso de como si a ver si lo puedo correr un cachito porque me vine acá afuera porque era el único lugar donde había luz y al final porque era el único lugar donde me podía poner, quedé en penumbra. Bueno, y por eso, para aprender a sacarnos esas caretas, no son caretas, son láminas de mediocridad. Láminas de... ¿no? Como velos de mediocridad intelectual, de mediocridad humana, ay, ay. Ahora termina el video y me voy a escuchar esto bien viola. No somos conscientes de lo fuertes que son los lazos entre pueblos. Ahora los medios de comunicación confundieron mucho la identidad cultural de los pueblos, pero no somos suficientemente conscientes del nivel de pregnancia que tenemos los pueblos. En el caso de Argentina, por ejemplo, todos nuestros pueblos limítrofes, nuestros países limítrofes, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, es muy fuerte esa relación. En nuestro caso también Perú, pero hay más porque hubo siempre mucho movimiento migratorio. ¿Se ve? Ahí se ve. ¡Qué hermoso! Ay, no quiero. A ver, momento. No somos suficientemente conscientes con esta cosa de cómo abruman los medios hegemónicos. No somos suficientemente conscientes de lo importante que son los lazos culturales entre pueblos. Bueno, en Latinoamérica encima, como tenemos el mismo idioma, muchísimo más, pero incluyendo al brasilero, digamos, al idioma brasilero. Yo le digo así porque es diferente que el portugués. Yo el portugués no entiendo. Yo escucho hablar una persona que habla en portugués, yo no lo entiendo. Pero digo, con Brasil pasa lo mismo. Anda a ver si un misionero, una misionera o un paraguayo no te entiende el brasilero. Igual, por supuesto que tiene sus obstáculos, ¿no? Tiene palabras que no se entienden pomo. Bueno, pero cuestión, eso.
No, qué tentación, qué alarde, no, no, había un montón de cosas que compartir, un montón de ideas que compartir. eh, y si tenés la voluntad, si tenés la voluntad si tenés la impronta, el impulso de hacerlo, es porque es necesario, es porque no es solo para vos o para mí en mi caso, eh, lo que tengo, lo que sé, lo que entendí, este, pica flor hermosa. Eh, no soy hija de Gilberto Gil. Este, aunque un poquito sí, también escucho desde toda mi vida. Este, bueno, pero no, no, ¿qué hablar de qué? Em, em, no, mucho menos para dar envidia. Pero cuando algo duele mucho, o esto también, ¿no? Vamos acumulando heridas. Hay hechos, o sea, actos espontáneos, auténticos realmente, o gestualidades, o formas de hacer o de ser, que aunque no vengan sostenidas desde esa bronca o qué sé yo, como que las dejas pasar, decir, nada, pensás eso, ¿qué me importa? Y bueno, será por eso, si es para vos, ¿qué me importa? ¿No? Este, pero cuando pasan esas cosas que no nos damos cuenta y, y vamos acumulando esas broncas, qué sé yo, lo que termina pasando después es que esos hechos generan culpa. Y otra vez lo mismo. El hegemón viene y agarra esa culpa y con eso hace miles de millones. Este, por eso es que cuando empecé a estudiar psicología, cuando estudié psicología, lo que estudiaba era el sujeto, o sea, lo que buscaba reconocer y entender era el sujeto revolucionario, en el sentido de cómo escapar a esa infraestructura que hace de nuestros malos entendidos y nuestros dolores y qué sé yo, plata para producir más hambre, desigualdad y sufrimiento que produce a su vez, o sea, para romper esa cadena de desaciertos en este sentido, en el sentido de en qué punto esa en qué punto esa modalidad, además de generar orgullos innecesarios y obstinaciones innecesarias, que después se nos vuelven en nuestra contra y producen culpa y producen síntomas. Digo, ¿cómo arraiga el sistema, el hegemón occidental, la colonización mental, en cómo, eh, cómo gancha en nuestra propia fragilidad, neurosis, no sé, le podría decir de muchas maneras. Este, pero eso ya lo había notado de pibita.
Este, pero no, ostentación no, alarde no. Quería decir algo más respecto de esto. Pero lo que sí, también, ojo, guambito con eso, con esto de cómo nos atribuyen malos sentimientos o estas bajezas, pongámosle, porque lo que termina logrando el sistema, esto es lo que vengo captando estos días y por eso estoy un poquito como zafadita. Un poco zafada con esto, ¿no? O sea, no me lo reprocho, en realidad lo estoy usando a mi favor, a nuestro favor, a mi favor, a nuestro favor. Entonces, ¿cómo terminan con estas manipulaciones de culpabilización y qué sé yo? ¿Cómo terminan logrando que no seamos dueños de nuestros impulsos? ¿No? O sea, que nunca logremos ser, por ejemplo, la agresividad, el enojo, el fastidio, la indignación, son todas emociones que son nobles. Si las usás para hacerle daño a otro, no. Ahora, si las usás para defenderte y defender a tu gente, amor propio, ¿no? Como Dios nos amó, amate a ti mismo, a ti misma, como Dios nos amó. Y no leo nunca lo entendí, creo que ya está claro, pero por las dudas igual lo digo. No entiendo la palabra prójimo en términos de solamente los nuestros, pero por supuesto que también los nuestros, y primero los nuestros en ese sentido. Porque si no, la palabra prójimo no tiene sentido. No lo digo por lo de próximo, lo cercano, el que está en nuestro entorno. No, pero digo, el amor pierde sentido si no defendes a tu gente querida, o si yo no defiendo a mi gente querida, entonces, ¿de qué estoy hablando? Ay, dije otra guasada que la tengo que arreglar, pero hoy no, porque es muy de otro tema, entonces hoy no lo voy a hacer, pero dije otra re guasada. No, guasada, una huevada, esas cosas que me pasan por hablar, por exagerar cuando estoy hablando en una determinada línea que parece que excluyo todo lo demás. El otro día también me mandé una de esas. Bueno, pero no tengo que volver a repetir lo que ya dije 500 mil millones de veces. Bueno, pero me mandé una de esas en el último video que grabé. No hay ninguna forma de banalizar o bajarle el tenor a un crimen de lesa humanidad como es el genocidio, y no hay ninguna forma de bajarle el tenor a los criminales de lesa humanidad. No hay ninguna, no existe. Así que lo que dije el otro día, que parecía no sé qué cosa, no, yo siempre respecto de eso es mi bueno, eso, así, muy
Así estoy. Sí, también con la lengua fuera del cansancio que tengo. Cansancio mental que tengo es tremendo. No hay juicio sin misericordia, ni misericordia sin juicio. No usemos trabajo esclavo, no consumamos nada que tenga trabajo esclavo. Hay que ver a quién le hacemos el bien. No hagamos el bien sin mirar a quién, porque lo digo por experiencia. Bueno, y yo qué sé, me estoy olvidando de algo porque seguro, porque siempre me pasa, sin amos ni esclavos, sin amas ni esclavas, sin amo ni esclavo, sin ama ni esclavo. Vamos nosotros.